Imagina que están a punto de adaptar tu libro favorito a la pantalla grande. Esto te llena de felicidad porque tener una adaptación a película de tu libro favorito solamente va a hacer que más personas se den cuenta de lo bueno que es. Y esto solamente se reafirma cuando te enteras de que el director de la película es alguien reconocido, famoso y que muchas de sus películas han gustado al público. El día del estreno llega, compras tus palomitas, tu refresco, llegas a la sala, te sientas y te emocionas cuando las luces se apagan y la película está a punto de comenzar. Y esto solamente tiempo después termina dejándote decepcionado y a veces hasta enojado por lo que acabas de ver en la pantalla grande. La escena que les pinté es algo horrible y de pesadilla, ¿cierto? Bueno, pues esta es la realidad que viven muchas personas y en este caso en específico, fans de la mitología griega. Hola, mi nombre es Sofía y bienvenidos a Mi Librero. Hace unos días fui a ver la película de la Odisea de Christopher Nolan al cine y pues la verdad es que yo en un inicio no quería ir a verla ya que el tráiler que habían sacado cuando yo lo vi me dejó a desear mucho y de hecho ni siquiera es como que me haya gustado, pero la verdad es que me convencieron y decidí darle el beneficio de la duda porque este director ha hecho películas muy impactantes e increíbles para las personas que ven mucho el cine, como por ejemplo Oppenheimer, Interstellar, aquí entre nosotros pues también Batman fue una de las películas que produjo, entonces pues la verdad decidí darle el beneficio de la duda, tal vez lo que vi en el tráiler no me haya gustado, pero tal vez si lo veo en la película, si voy a ver las cosas con el contexto ya más extenso y completo, tal vez me llegue a gustar. Bueno, la verdad es que ahora pienso que no debí de haberle dado el beneficio de la duda, no debí de haberle dado la oportunidad, ya que únicamente estuve sentada en esa sala del cine por casi 3 horas, únicamente para salir enojada y decepcionada de ahí. Y es que no puedo creer cómo una adaptación hecha en 2026 logró arruinar algo que se había mantenido intacto por más de 2700 años. Y es aquí donde ustedes van a decir, pero Sofía, Nolan hizo una reinterpretación moderna del poema de Homero, entonces por eso no iba a estar igual. O sea, sí, yo sé que no va a estar igual. Pero es que el problema llega cuando la adaptación deja de cumplir su objetivo, cuando pierde su esencia y se transforma en algo completamente diferente de lo que era originalmente. Y es que esta es una de mis primeras quejas y es la esencia que la Odisea de Christopher Nolan te viene manejando durante toda la película. En el poema original nos deja muy en claro que esta es una historia épica, la cual narra los desafíos de un hombre en su esfuerzo en llegar a casa y lo que el ser humano está dispuesto a hacer para lograrlo. En un inicio, cuando tú lees este poema, te deja muy en claro cuáles van a ser los temas que van a definir su esencia, los cuales vienen siendo la inteligencia, el egoísmo, el amor y la lealtad familiar. Y esto solamente reafirmado cuando en un inicio vemos que Telémaco está siendo ayudado por Atenea para poder encontrar a su padre. Esto es lo que nos da paso a una narrativa liderada por estos sentimientos y cómo la moral humana se pone en juego durante lo largo de la historia para lograr el objetivo. En pocas palabras, es una historia del regreso a casa, en donde a lo largo del trayecto se pone a prueba el ser humano, sus límites y hasta dónde llegaría para lograrlo. Estos temas reflejados en la película quedan debiendo y debiendo mucho. La Odisea de Nolan deja de enfocarse en el sentimiento global de un camino épico que recorre un humano para llegar a casa, acompañado de elementos míticos que lentamente construyen la narrativa para enfocarse en, lo que se dice, es una historia moderna y realista que proyecta la pregunta, ¿qué pasaría si la Odisea fuera real? Y es que usualmente no tendría un problema con que la historia fuera un recuento moderno de lo que es el material original. Sin embargo, aquí entra en duda el cómo modernizas un mito. Y es que esto se ha hecho antes con películas como Clueless, que está basado en un libro de Jane Austen, y también con la película de 10 cosas que odio sobre ti, que está basada en una historia de Shakespeare. O bien, un ejemplo más literal, tenemos también el musical de Hadestown, que es un recuento moderno de la historia de Orfeo y Eurídice. Y es que este musical, a pesar de estar modernizado y adaptado, logra mantener la esencia original de lo que es el mito y te logra meter ese pequeño gusanito de curiosidad, logra meterlo en tu subconsciente para buscar acerca de qué es lo que trata el mito original. Y es que la manera en la que este musical reinterpreta el mito de Orfeo y Eurídice es de una manera muy original que no pierde la esencia y te hace querer descubrir más acerca de el mito. Y es que Hadestown es el ejemplo perfecto de cómo modernizar un mito, ya que toma una tragedia griega y mantiene todos los elementos importantes dentro de la historia, pero cambia ciertas cosas que
al momento en el que tú lo ves no te restan de la historia, te suma. Y es que esto no solo se logra por los increíbles actores que interpretan a los personajes, por el increíble escenario que tienen y el trabajo en equipo que se ve en escena, sino también por quién escribió el guión, por quién creó la obra y la planeación narrativa que hay detrás. La Odisea de Nolan sí toma el esqueleto del poema original, sin embargo, a la hora de ejecutar su guión queda debiendo mucho al público, ya que el mito que nosotros conocemos está siendo contado de una manera que en mi parecer queda pobre. La gran mayoría de los personajes clave que ayudaban a Odiseo a llegar a casa pasan a ser olvidados o tienen una participación mínima en la historia. Y no solamente eso, sino que su participación a veces se ve transgiversada por lo que Nolan hace con el guión y pierde por completo lo que originalmente transmiten. En lugar de enfocarnos en el épico viaje de regreso a casa de una tripulación completa que es ayudada o afrontada por los dioses, pasa a ser la historia de un hombre que sufre de PTSD y se muestra hasta tibio ante las adversidades. Y eso es lo que me lleva a mi siguiente punto. Para los que no han leído la Odisea o no tienen ni la más mínima idea de qué es lo que pasa dentro del poema, este punto tal vez les sorprenda, pero para otros tal vez no. Y es que el Odiseo de Nolan, o Nolanceo, es increíblemente tibio a comparación del Odiseo que se conoce originalmente. Y es que en el poema de Homero tenemos a un hombre que es guiado por Atenea, al cual se le considera complicado e ingenioso. Y esto solamente se refuerza con la primera frase que aparece cuando leemos la Odisea. Y esta frase lee lo siguiente: dime, oh musa, de aquel ingenioso héroe que ha viajado por todas partes después de saquear la famosa ciudad de Troya. No solamente nos deja ver a un Odiseo que es ingenioso, también en momentos de la historia vemos cómo se llega este personaje hasta percibir un poco arrogante, especialmente después de su pelea con Polifemo. En el poema podemos ver cómo Odiseo hace este juego de engaño en donde menciona que su nombre es Nadie a Polifemo como parte de su plan para escapar de la cueva en donde estaban. Y este plan es exitoso ya que Odiseo y su tripulación logran escapar de ahí porque los otros cíclopes que estaban en ese momento cuando Odiseo logra cegarlo simplemente le dicen a Polifemo que se calle porque nadie lo estaba atacando. Sin embargo, una vez que estos logran escapar de ese lugar de manera exitosa, Odiseo no se puede guardar esas ganas de decirle en realidad quién es y termina por darle su nombre y de dónde viene. Y obviamente Polifemo con esa información no se iba a quedar de brazos cruzados, sino que le reza a su padre Poseidón para que tome acciones y cartas en el asunto. Con solamente esta escena podemos destacar varias capas que Homero nos entrega en este personaje de Odiseo, que es un hombre inteligente y estratégico que puede divisar un plan para salvar a toda su tripulación, pero al mismo tiempo es una persona con mucho orgullo y que puede llegar a poner en riesgo a quien viaja con él. Y todos estos detalles que Homero nos presenta para definir el personaje de Odiseo y su personalidad simplemente quedan diluidos o son nulos con el personaje de Nolan. En la película se nos deja ver un Odiseo que está gravemente afectado por todo lo que tuvo que hacer en Troya. Y este Odiseo busca activamente olvidar todo lo que hizo. Y se mantiene a lo largo de la película en lo que yo creo que es una actitud muy tibia. A diferencia del Odiseo de Homero, que trata de impedir que los hombres de su tripulación consuman el loto para olvidar, en la película podemos ver cómo este Odiseo lo consume de manera voluntaria. Y todo esto porque quería olvidar la guerra, lo cual estaría bien y lo vería como una representación válida del PTSD en personas que han estado en ese tipo de situaciones, de no ser por la esencia original de Odiseo. La historia de Nolan también nos deja ver a un Odiseo que peca de desafiar a los dioses, y esto se puede ver en el tráiler con la icónica frase: nadie puede interponerse en mi camino a casa, ni siquiera los dioses. Y es que esto choca demasiado con el personaje original de Homero, el Odiseo que es guiado por Atenea, que es la diosa de la estrategia, quien es ayudado por Eolo para que puedan navegar tranquilamente sin las tormentas, o quien es apoyado por Circe, quien es quien le dice cómo puede regresar a casa. Pero bueno, creo que logré dar a entender mi punto acerca de las grandes diferencias que hay entre el Odiseo original y el Odiseo de Nolan, así que yo creo que es momento de pasar al siguiente punto. Como cualquier poema épico griego, los dioses son parte fundamental de la historia. Sin embargo, Nolan opta por desaparecerlos completamente de su reinterpretación. Y solamente deja a Atenea dentro de la historia y con una participación que de verdad deja mucho que desear. Y la verdad yo creo que deja mucho que desear independientemente de si leíste o no leíste la Odisea. Y la razón detrás de esta decisión, Nolan nos la explica en una entrevista con la revista Time, y su razón es que quería inclinarse hacia un entendimiento más
más primal de la historia y en cómo hay evidencia de los dioses en todas partes. Y continúa diciendo que quiere que la audiencia que ve la película tema el enojo de Poseidón de la manera en que los personajes lo hacen, mencionando que quería que los espectadores sintieran que es mucho más poderoso el afectar el clima y desatar monstruos que temerle a una sola imagen individual. Tengo muchas más opiniones al respecto, pero creo que lo que más me molesta de esta decisión fue la acción de completamente ignorar la existencia de los dioses como seres, ya que no solamente quita una parte muy importante de la historia, sino que estás completamente destrozando la cultura griega. Y es que Hollywood lleva años saqueando las historias de los mitos griegos, sin importarle en realidad si están haciendo un buen trabajo y representando correctamente la cultura que están queriendo poner en pantalla. Y es que pareciera que Hollywood se olvida por completo que no solamente están utilizando historias, están utilizando mitos que tienen una base cultural muy extensa y que ni siquiera está en su continente, y simplemente deciden occidentalizar ese tipo de historias y de alguna manera esperan que el mundo lo reciba bien. Recordemos que estas no son solamente historias, ya que para muchas otras personas es su cultura. Borrar a los dioses griegos y occidentalizarlos a lo que tú consideras que es algo más entendible, no solamente deja ver la ignorancia que tienes hacia la historia, también a mí me da a entender que no crees que tu audiencia sea capaz de comprender y comprender algo que muchas personas han leído por años. Sin la presencia constante de Atenea en la historia, Odiseo no hubiera podido llegar a casa. Sin Eolo, Odiseo no hubiera podido navegar. Sin Hermes, Odiseo no hubiera podido salvar a sus soldados. Y sin Circe, Odiseo nunca hubiera podido escuchar la profecía de Tiresias, ni tampoco saber cómo enfrentarse a los diferentes desafíos de su camino. Y claro, sin Poseidón no hubiéramos tenido mucho del desarrollo de personaje ni de la historia que tenemos. Los dioses no son una parte sencilla que simplemente puedes borrar de la historia y reemplazar con fuerzas de la naturaleza. Es parte vital de una historia que se ha pasado a lo largo de los años y se han considerado suficientemente importantes para sobrevivir a las traducciones. Y en esta nota es como quiero pasar a mi siguiente punto. Los personajes femeninos que aparecen en la película de Nolan fueron completamente destrozados. Y es que esto a mí me dolió mucho el verlo. De verdad, fue un sufrimiento verlo. De nada te sirve tener grandes talentos como lo son Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, si vas a borrar por completo lo que realmente es el personaje y lo que representa. Y es que en el poema de Homero nos presentan personajes con diferentes habilidades y las mujeres no se quedan detrás. Iniciamos mal con el hecho de que Nolan omite por completo la existencia de Nausicaa y Arete. Nausicaa es quien se encuentra a Odiseo después de naufragar y quien le dice que puede ayudarlo a llegar a casa, pero solamente si logra convencer a sus padres, los reyes. Pero ella le advierte antes que si quiere convencer al rey, primero tiene que convencer a la reina, su madre, Arete. Y es que si Arete no le daba su aprobación, jamás hubiera logrado convencer al rey de los feacios. Ya que Nausicaa y Arete fueron borradas por completo de la historia, este rol Nolan decide dárselo a Calipso. Y es que esto es un gran problema considerando la Calipso que Homero nos entrega, y llega a verse, en mi opinión, hasta cierto punto problemático. En el poema, Calipso tiene que dejar ir a Odiseo, es obligada a dejar ir a Odiseo, ya que Zeus se lo ordena. Y sí, ella lo deja ir de mala manera, pero no sin antes discutir con Zeus. Ella le reclama que cuando un dios toma a un amante mortal, nadie dice nada ni hace nada. Pero cuando una diosa toma a un amante mortal, no es completamente un asunto que pueda pasar desapercibido. Y a ella se les trata diferente. En la película vemos una Calipso que se centra mucho en escuchar a Odiseo y en suplicarle que debe de recordar quién es y lo que le espera fuera de la isla. Y todo esto dirigido por los sentimientos que solamente puede entender como piedad y lástima. Y esto solamente refuerza una narrativa de que las mujeres somos generosas y sentimentales, cuando la verdad es que podemos ser igual de tercas y malas como el resto de los personajes. Circe es otro de los personajes que me dieron mucho coraje cuando estaba viendo la película de Nolan, porque es ella quien tiene todo el conocimiento que le comparte a Odiseo acerca de cómo llegar al inframundo, hablar con Tiresias, cómo salir de ahí y además pasar los desafíos como las sirenas, Escila, Caríbdis y cómo llegar hasta Ítaca. Todo esto que Circe aporta a la historia es eliminado y en lugar quien le da la información a Odiseo es Sinón. Y entonces eliminas que Circe tenga el poder de esa información y se lo das a un hombre. Y no solamente es el tema de la información lo que me causa problema. En lugar de tener una Circe calculadora y llena de erotismo,
mismo como lo tiene en el libro. Le quitaron completamente su fuerza a este personaje, ya que es el arma que ella utiliza para engañar a los hombres de Odiseo, y la misma arma que hace que Odiseo se quede un año completo en esa isla compartiendo su día a día con Circe. A esto le sigue también lo que le sucedió al personaje de Atenea, que si ustedes vieron la película pudieron notar cómo simplemente se reduce su personaje a callar y escuchar a Odiseo y solamente hablar cuando se cree que puede llegar a aportar algo. Y es que esto es borrar por completo el personaje de una diosa griega que es encargada de la estrategia y quien básicamente ayuda a Odiseo a llegar hasta Ítaca y regresar con su familia. Ella es quien lo disfraza de anciano para que pueda moverse sin problema en Ítaca. Ella es quien orquesta el reencuentro entre Telémaco y Odiseo, quien lucha junto con padre e hijo para derrotar a los pretendientes, y finalmente quien ayuda a apaciguar al pueblo de Ítaca después de todo esto. Al volverlo un personaje con tan poca aportación a la historia, le quitas la razón detrás de por qué Odiseo es un gran guerrero, y solamente le estás dejando una pregunta sembrada a tus espectadores, y esta es si Atenea en realidad existe o si Odiseo solamente se le está imaginando como parte de su culpa después de Troya. Y obviamente Penélope no se podía quedar fuera de todo esto. Lo que más me resaltó a mí en la película fue la escena del final. En el poema vemos cómo a pesar de que Odiseo logra pasar la prueba de las hachas, Penélope todavía no cree que él es Odiseo, así que lo decide poner a prueba y le pide que mueva su cama, pero esto hace que Odiseo se enoje. Y así comienza a reclamarle a Penélope que no puede mover la cama porque el hacerlo implica que tendría que cortar el árbol en el cual él había tallado la cabecera de su cama. Prácticamente no podía mover la cama porque si lo hacía significaba que alguien había cortado el árbol. Él mismo había tallado esa cama como muestra de amor a Penélope. Entonces, ¿cómo es posible que Penélope le esté pidiendo que haga eso? Sin embargo, Penélope sabía que la única persona además de ella que sabía de este dato era Odiseo, lo que se traduce a que ella es la única persona a lo largo de toda esta historia que logra engañar a Odiseo. Y no es como en la película de Nolan que simplemente Penélope reconoce a Odiseo por amor y un prendedor que ella le había dado que fácilmente alguien más pudo haberle robado y llegar a Ítaca diciendo que era él. La película sí nos muestra una Penélope fuerte y resiliente, pero todos estos atributos giran en torno a Odiseo y se reducen a una sola cosa: amor. Y no digo que esté mal que abarque el amor, pero el poema original nos da también una historia de amor sin tener que sacrificar los atributos que definen a Penélope. Y el hecho de que muchas personas utilicen en defensa de Nolan que esto es solamente una reinterpretación moderna simplemente vuelve el hecho más horrible. Y es que no es posible que las mujeres de la Odisea hayan podido sobrevivir más de 2700 años de traducciones y de interpretaciones diferentes para que en pleno 2026 llegue alguien y les haga esto. Y simplemente nos deja mucho que pensar acerca de qué es lo que Christopher Nolan quería lograr al hacerle esto a las mujeres de la película. La decisión de borrar por completo la personalidad de los personajes femeninos de la Odisea deja mucho que pensar y creo que también que habla mucho acerca de cómo estamos como sociedad en el 2026. Y por último, me gustaría hablar acerca de las decisiones que se tomaron acerca de la producción de esta película. Y es que los actores ya ni siquiera son el problema principal que tengo con la producción de esta película, ya que sí, volvimos a caer en el hecho de que estamos hablando de algo histórico con caras instagramiables, sino todas las decisiones que se tomaron también durante su producción. Desde un caballo de Troya que es imposible construir con los recursos limitados de guerra que tenían en el campamento, y que además es físicamente imposible que la cantidad de soldados que nos representan haya cabido dentro de ese caballo, hasta una armadura hecha con materiales que ni siquiera se manejaban en esa época, y el mayor problema que yo le vi a la película desde el tráiler: los barcos vikingos. Las decisiones en cuanto a los props que se utilizaron y la estética de la película quedaron a deber demasiado considerando el presupuesto que había. Y es que también una de las cosas que me resaltó demasiado es que yo antes de ver esta película no sabía que habían utilizado ciertos efectos prácticos para muchas cosas, entonces cuando estaba viendo la escena de Polifemo, genuinamente pensé que todo eso era CGI. Y oh sorpresa cuando me enteré que en realidad se había hecho una marioneta a escala para poder grabar las escenas, pero sinceramente ya cuando lo ves en la película se ve barato. Y es que esto yo lo atribuyo a que es un tema y problema de las escalas de las cosas, ya que la escena de los cerdos de Circe también estuvo hecha con efectos prácticos y se vio increíble, pero la escena del cíclope dejó de ver mucho y yo lo atribuyo al hecho de que la escala no era la correcta. Y de verdad me gustaría decir que el problema solamente se queda en cuestiones del vestuario y la producción, pero también hubo problemas con la grabación. Y esto ya que Nolan grabó
Partes de la película en territorio ocupado. Nolan pasó 4 días grabando esta película en una playa que se llama Dakhla, que se encuentra en el Sahara Occidental. Y el problema es que este territorio le corresponde a la República Árabe Saharaui Democrática. Y esto le ganó una funa a Nolan en diferentes medios, como en los medios oficiales del Festival de Cine del Sahara Occidental, quienes dejan en evidencia que Nolan solamente obtuvo el permiso del pueblo ocupante, que desestima los derechos del pueblo saharaui. Sin más que decir, yo considero que por esas razones la película de Christopher Nolan de la Odisea es un crimen. Y no solamente por lo que le hizo a el poema de Homero, sino también por toda la polémica que hay detrás de ella. Pero bueno, al final del día, si tú leíste el poema y también te gustó la película, no tiene absolutamente nada de malo, ya que pues para gustos hay colores y sabores. Y pues la verdad, si todo el mundo opinara exactamente lo mismo, sería demasiado aburrido estar en esta tierra. Pero bueno, cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Te gustó la película? ¿No te gustó la película? ¿Se te hizo solamente palomera? ¿La volverías a ver? Pero bueno, esto es lo que pienso yo acerca de la Odisea de Nolan. ¿Qué piensas tú? Bye.